Muy buenas. Vamos a ver el primer ejercicio del examen de señales aleatorias de enero de 2026. Se trata de un modelo de precio de una acción en bolsa. Así que imaginad que seguimos una acción cuyo precio empieza en P y en cada instante el precio sube o baja una cantidad que llamamos X sub K y se mantiene en ese nivel durante un tiempo T sub K. Y después vuelve a cambiar y así sucesivamente. Lo que tenemos es esta forma de escalera típica. Y fijaos, cada salto vertical es una X sub K. Cada salto vertical. ¿Cuánto sube o baja o si se mantiene? Y cada tramo horizontal es un T sub K. ¿Cuánto dura ese nivel? Es decir, estamos trabajando con dos variables aleatorias. Bueno, entonces, antes de resolver nada, y esto es lo que creo que deberíais hacer en el examen también, vamos a radiografiar el enunciado. Esto es, vamos a separar lo que se puede considerar relleno, que es un dato, de lo que es un dato duro, y de lo que nos están preguntando. Así que es una costumbre que os recomiendo mucho para el examen. Así que tenemos lo primero, cuáles son las variables idénticamente distribuidas e independientes. Estos serían datos. Ahora, ¿representa una variación en puntos del precio o en la bolsa desde un punto precio inicial P o es la variación del precio? Forma parte de la literatura. Hay que entenderla, no hay que olvidarla. Pero una vez entendemos lo que estamos haciendo, ya no hace falta darle más vueltas. Se le puede subrayar en un color distinto como, ok, esto ya forma parte de la literatura del enunciado. Por otro lado nos están dando también la FDP. La FDP de la X sub K. O sea, hay que haber entendido el enunciado para entender que la FDP es esta y no otra. No es uniforme. Mientras que la de T sub K sí lo es. En el rango 1, 2 y además es discreta e independiente de X sub K. Estos son datos. Y luego viene un ejemplo. Nada más. El ejemplo solo es un ejemplo. Así que vamos con el apartado A. Lo que nos dicen es, obtenga y dibuje la función de probabilidad. Esto es formar parte de la pregunta. De la pendiente, y aquí lo pongo como cuidado, solo es un nombre. No hay que pensar, oh, pero ¿qué es una pendiente? ¿Qué es lo que significa esto? Aparte te lo están diciendo después, es el dato, es la definición. Pero nada más, no hay por qué rayarse con el nombre que se le ha dado a cierta operación de división. No olvide su rango, forma parte de la pregunta, es una pista, y nos piden además otra cosa más, que es la probabilidad condicionada. ¿Vale? Pero muy importante, sobre todo lo de la pendiente, sé que fue un problema. Solo se le ha dado un nombre, nada más. Entonces, para entender este ejercicio hay que entender lo que es la PMF o la función de probabilidad, según la hemos llamado en clase, en inglés PMF. Saben lo que es esto, es decir, asignar probabilidades a números. Y hay que saber lo que es la independencia. Es decir, las probabilidades de dos variables aleatorias que son independientes se pueden multiplicar y nos están dando la probabilidad conjunta. Nada más. O sea que estas dos ideas del apartado A, digamos que son relativamente sencillas. Entonces, una de las maneras en las que podemos aproximar este problema es haciéndonos una tabla. Son independientes, ¿no? X puede valer unas cosas, T puede valer unas cosas, y yo sé que lo que me preguntan es la división de una con otra. Por lo tanto, he hecho todos los cálculos, los pinto en una tabla y veo qué valores puede tomar. Eso es el rango. Y entonces, si hay varios valores que son los que puede tomar, tendremos que asociarles unas probabilidades, porque al final esto son señales aleatorias. Como son independientes, pues aplicando la definición de independencia, podemos ver que para -1 nos queda esta de aquí. Para -1/2, esta otra. Ahora, para 0 hay dos posibilidades, ¿no? Entonces, las podemos, son iguales para ambas. Para 1/2 es esta y para 1 es esta otra. Vamos. Y, por supuesto, comprobar que todas ellas suman 1. Este es un check que siempre hay que hacer. Otra manera de ver el ejercicio o directamente, pues porque es un poco más visual, es que podemos extraer el histograma. Entonces, ya sabéis que el histograma nos está diciendo el valor que puede tomar y digamos que la altura nos está indicando la probabilidad, nada más. No lo pide el ejercicio, pero es equivalente para que sea más visual. Entonces, el ejercicio pide algo más. La condicionada, es decir, cuando sabemos que x1 vale 0,
cuál es la probabilidad de que la pendiente valga 0. Y por lo tanto, lo que podemos observar es que vale 0 siempre. Por lo tanto, la probabilidad condicionada pues necesariamente va a ser 1. Es un suceso seguro. Vamos entonces con la segunda pregunta. De nuevo vamos a revisar el enunciado. Dice que suponga que compramos en el instante 0. Nada, literatura. ¿Qué más da? Instante 0, ok. Y vendimos en el instante K2. Este sí es un dato. Lo único que nos importa es que hay 2 transacciones. Nada más. Es lo que hay que entender aquí. Entonces, calcule la probabilidad de no perder, es decir, o ganar o que sea 0. Que la suma de ambas transacciones sea mayor o igual que 0, es lo que nos están diciendo. Y la ganancia media cuando no se pierde. Es decir, hay algo condicionado aquí. El propio enunciado te lo está diciendo quizá de una manera un poco más velada, pero hay que entender que esto es una condicionada. Así que lo que hay que saber para resolver este ejercicio es qué es lo que pasa cuando sumamos variables independientes. Se multiplica la media y además también tenemos el valor de la varianza que tenemos ahí. Y, aunque no se pregunta, pero también se da, la PMF o la función de probabilidad sería la convolución. Pero bueno, aquí no se está preguntando. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es, de nuevo, la misma idea. Podemos hacerlo a través de una tabla. Podemos tomar los valores y ver aquellos que cumplen con la condición que nos está diciendo el enunciado, que son los que marcamos en verde, y los que no cumplen son los que marcamos en rojo. Lo dejamos aquí a un lado. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades asociadas a todos ellos? Porque esto es, de nuevo, señales aleatorias. Entonces, observo, por supuesto, siempre viendo el check, haciendo el check de que todas ellas sumen 1, y compruebo aquellas que digo, ok, cumplen con mi condición, por lo tanto, pues 20 sobre 27 es el valor de la probabilidad final. Vale, entonces vamos con la segunda parte de la pregunta, dejamos aquí a la derecha este resultado, es aplicar directamente la definición de esperanza condicionada, es decir, la esperanza de S2, de lo que ocurre en S2, partido por la condición, que es la probabilidad de que sea superior a 0. Así que echando los cálculos, sin liarse más, lo que obtenemos al final es que el 80% de las veces esto es lo que ocurre, ¿no? Vamos con el apartado C. En el apartado C nos dicen, K es el número de transacciones que se han producido. Esto es bastante literatura, suponiendo que compramos en 0 y vendemos la primera vez que baja el precio de la acción. Esto sí es dato. O sea, es el mínimo. Esto es igual que el problema que hicimos en clase sobre tirar penaltis a portería. En el momento en el que vayas a marcar gol, o en el momento en el que la acción baja de precio. Calcule el número medio de transacciones, esta sería la pregunta. Calcule la correlación entre esta nueva variable que nos hemos inventado y la temporal y deduzca el tiempo total medio hasta vender, que es la esperanza matemática de la geométrica. O sea que, además, el ejercicio daba la pista de cómo trabajar con una geométrica. Esto, si se ha preparado el ejercicio de los penaltis, estaba claro. Así que yo os recomiendo que la repaséis. De todas maneras, viene en el examen. Esto normalmente no hay que aprendérselo de memoria, pero sí que hay que tenerlo fresco para trabajar con ello. Entonces, aquí en la resolución y también en la resolución oficial del examen, lo que se indica es que, descubrimos que esto se trata de una variable geométrica, por lo tanto descubrimos cuál es su parámetro, y sabiendo, y porque aparece en las pistas, qué pinta tiene la media de la variable geométrica, pues ya tenemos uno de los pasos fundamentales resueltos, que es que la esperanza de esta variable es 3. Después nos vamos a la correlación, que es directamente aplicar la definición. Pero, ¿qué es lo que sabemos? Que estos valores de K y los valores de T son independientes entre sí. Por lo tanto, estas dos esperanzas matemáticas, esta esperanza matemática conjunta se puede separar. Así que directamente es uno de los casos más sencillos que se pueden esperar en el momento en el que tenemos la independencia. Así que ya, y por último en este apartado, nos preguntan el tiempo medio total hasta vender. Entonces, si se trata de una media, es la definición de media multiplicar las probabilidades por sus valores.
Y estos valores, además, sabemos que, como son independientes, es un sumatorio de muchas veces una variable. Es decir, k veces eso es lo mismo que multiplicar. K veces por la media del valor de t. Así que esos valores puestos directamente donde toca nos dan al final un valor idéntico al de la correlación, lo cual no debería ser sorprendente. Y aquí vamos a poner un ejemplo sobre lo que sería el apartado C, pero de una manera un poco más visual, nada más. Vamos entonces con el apartado D. Primero desglosamos la pregunta. Ahora, suponga que, pues eso, forma parte de la literatura. T sub k sigue una distribución exponencial de parámetro 1. Dato. Halle la f de p de la pendiente. De nuevo, hay que evitar confundirse con darle nombre a esta operación. M1 igual a x1 partido de t1, suponiendo que x1 es algo que ya sabemos, así que no es una variable aleatoria. Y, por supuesto, una pista de no olvidar indicar su rango. Entonces, lo que hay que saberse aquí es la función de distribución. Nada más. Hay que tenerla muy clara. La f de p y la c de f sin problemas. Entonces, por definición, nosotros lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que la variable aleatoria, m en este caso, sea menor, o m que es igual a 1 partido de t, sea menor que nuestro parámetro m. Por lo tanto, le podemos dar la vuelta también a este valor. Y esto es algo que podemos saber porque también nos daba la pista en el examen de qué pinta tiene en la variable aleatoria exponencial. Si lo que nosotros buscamos es calcular la f de p, sencillamente tendremos que calcular la derivada con respecto de este parámetro y obtenemos el resultado. Por supuesto, no olvidar el rango, que también te lo dice el enunciado, que en el caso de la variable aleatoria exponencial, pues es todo el dominio positivo. Y por último, vamos con el apartado B. Un poco más corto. Suponga que compramos en el instante 0, pues de nuevo literatura, por supuesto compramos en el instante 0 y vendemos en un instante k igual a 30, que es muy grande. Esto insistí muchas veces en clase. Cosas enormes huelen o tienen que empezar a sonar a el teorema central del límite. Entonces, por supuesto, lo que es necesario saber es este teorema, hay que tenerlo repasado. Aquí lo tenemos. Y por lo tanto podemos aproximar este sumatorio de variables aleatorias como una normal, en el que multiplicamos la media por la n y la varianza también. Así que si nosotros calculamos la esperanza matemática de la x, el valor cuadrático medio de la x, la varianza por lo tanto es directamente aplicando la definición. Entonces, nosotros sabemos que esta variable aleatoria que nos han pedido es este sumatorio. Su esperanza matemática, si la reducimos por el teorema central del límite, sabemos que será multiplicar 30 veces este valor, 30 veces el valor de la varianza, obtenemos la desviación típica y por lo tanto podemos tipificar. Para eso nos están dando también la tabla de la gaussiana. En la tabla de la gaussiana podemos ver el valor de z que nos da este valor negativo. Sabemos que al ser un valor que es simétrico, pues lo podemos simplemente restar de 1 y obtenemos el valor que tenemos en la tabla. Así nos sale 0, aproximadamente 75 puntos para este valor de S que nos han dado. Aquí ponemos un ejemplo de la pinta que tiene el teorema central. Y es que realmente, pues sí, se parece bastante a una gaussiana. Y esa sería la probabilidad que habríamos calculado en el examen. Así que eso era todo por el ejercicio 1. Vamos a ver ahora un resumen. Os recomiendo que lo hagáis
por vuestra cuenta, siempre intentando enfrentarse a la hoja en blanco, siempre intentando enfrentarse a la idea de digerir la pinta que tiene el enunciado y ya luego pues lanzarnos a los cálculos. Pero si ya hemos sido capaces de entender el enunciado, tenemos la mitad hecho. Vamos ahora con el ejercicio 2. Este se trata de un sistema de comunicaciones digital completo, desde la fuente hasta el receptor, que ya sabemos que es un clásico en la asignatura, porque al final nosotros estamos en ingeniería de telecomunicaciones y además es un ejercicio que tiene bastante chicha, que es un poco más complicado que el anterior. Vamos a ir construyendo el diagrama de bloques paso a paso. O sea, la fuente genera bits x de n, que son ceros y unos con probabilidad de 2/3 de ser 1. El codificador toma cada bit y lo convierte en un bloque de 3 bits, y IDN se llama. El transmisor convierte cada bit en una señal continua z de t, y luego tenemos el canal que añade ruido. Al final tenemos el receptor que intenta recuperar la secuencia original. Y aquí vemos un detalle de lo que sería el codificador, ¿no? Cómo convierte las X en Y's, que son pues en 3 símbolos. Y el transmisor, aquí tenemos otro detalle, asigna una sinusoide a cada bit. Esto es muy normal. Si Y es 0, pues tenemos un seno en frecuencia 20, y si es 1, es un seno en frecuencia 10. Si el canal introduce un retardo, o sea, un retardo de un 40avo de segundo, modelado por una delta retardada, y le suma un ruido gaussiano de media 0 y varianza 1. Y este ruido, por supuesto, siempre es independiente. Y por último, tenemos el receptor, que muestra la señal recibida de V en los instantes t. Así que vamos a hacer una radiografía del enunciado. Entonces, sea un sistema de comunicaciones digital, nos da un poco igual. Sea una explicación de lo que es el sistema, vale, pero para los efectos de las variables aleatorias también nos dan igual los nombres. Y aquí es donde vienen los datos. Sabemos que x de n tiene esta pinta, sabemos que el codificador hace esto, sabemos que el transmisor pues está convirtiéndolo a un pulso continuo, ¿no? Sabemos qué pinta tiene el canal, necesariamente el ETI es lo que damos en esta asignatura, con un retardo, y además le añade el ruido aditivo. Acordaos de lo que era ruido aditivo blanco gaussiano. Incluyen que es independiente, pero ya lo podemos saber por la propia naturaleza del ruido. Y luego el muestreo del receptor. Entonces, el objetivo, como es lógico dentro de un sistema como este, es que se parezca. Es que el error sea mínimo entre lo que nosotros recibimos y lo que hemos transmitido. Así que, como veis, este enunciado tiene mucha menos literatura. Todo lo que se dice normalmente es algo que vamos a poder utilizar. Forma parte de los datos. Así que eso quizá complique un poco más o, no sé, depende. Así que la primera pregunta, nos preguntan cuál es la media y la varianza de IDN y si se trata de un proceso estacionario en sentido amplio. Una pregunta típica de los procesos estocásticos. Entonces, como repaso, es importante saber aquí qué es lo que significa ser estacionario en sentido amplio. Los dos requisitos típicos de aquí, qué es lo que le pasa a la media y qué es lo que le pasa a la autocorrelación. Veamos entonces qué pasa con el codificador. Cada X genera un bloque de 3 bits. Las posiciones 0 y 2 del bloque copian el valor de X. Y la posición 1 toma el complemento. Entonces, la esperanza de I en las posiciones 3n y 3n más 2 es P de X igual a 1, que es 2/3. Pero la esperanza de I en la posición 3n más 1 es P de X igual a 0, es decir, 1/3. Así que mirad el gráfico, la media alterna entre 2/3 y 1/3 de forma periódica. Claramente depende de la n, por lo tanto. Y si la media depende de la n, ya no es estacionario en sentido amplio. No hace falta mirar tampoco la autocorrelación. O sea, ya no cumple con la primera. Se podría decir que es ciclo estacionario, pero no que es estacionario en sentido amplio, que es lo que nos están preguntando. Vamos entonces con la radiografía del apartado B. Nos piden el valor esperado de V, evaluada en el instante de muestreo, en el instante de muestreo que nos están diciendo para los dos casos, cuando IDN es 0 y cuando IDN es 1, los dos casos de la sinusoide. Así que lo que hay que recordar, digamos, el repaso, aunque no es imprescindible saberlo, es cuál es el valor del seno muestreado
que depende del producto por la frecuencia en el instante. Pero no hace falta recordarlo porque realmente ya está en la propia operación matemática. Simplemente sustituyendo los valores obtendremos resultados numéricos. Pero bueno, forma parte del conocimiento de telecomunicaciones que podemos ya tener. Así que la resolución es que sí. V de t es la señal transmitida, z pasada por el canal más ruido. Como el canal es una delta retardada, simplemente desplaza la señal. V de t es z de t menos un 40avo más n de t. Entonces evaluamos en el instante de muestreo. T igual a 10 menos 10n menos un 20avo. Sustituimos y queda z de 10n menos 3 40avos más el ruido en ese instante. Así que vemos qué es lo que pasa en cada uno de los casos. Podemos ver las gráficas. Si dn es 0, la señal es seno de 2pi por 20 por t. Y entonces, si evaluamos, finalmente nos damos cuenta de que siempre es múltiplo de 2pi, lo que significa que siempre va a valer 0. Y en el caso de i igual a 1, pasa a 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que siempre nos va a quedar como un producto de 3pi medios, lo que es siempre 1. Eso significa que es un resultado bastante elegante. Si tú sumas la esperanza del ruido, que es 0, obtenemos un resultado que es que la esperanza de v condicionada a IDN es simplemente IDN. Es decir, el canal, o vamos, el transmisor, o lo que transmitimos, es exactamente lo que esperamos recibir en promedio. O sea que es un resultado, un sistema que funciona bien en media. Está preparado para que el resultado, mientras se hacía en el examen, diese como cuadrase, hiciese match, dijese, ok, este sistema sencillamente es un sistema que funciona. Vamos a ver entonces el apartado C. Aquí lo que nos están pidiendo es la correlación cruzada entre IDN y VDN, que es la versión muestrada de V, y si son conjuntamente estacionarias en sentido amplio. Es decir, o sea, de nuevo un apartado que no tiene literatura. Es directamente con algún pequeño dato que nos están dando ya una solución previa y con preguntas únicamente. Entonces, la clave es la estructura de bloques aquí. Cada X genera 3 bits consecutivos, que son bits de bloques distintos y son independientes. Entonces, R sub IV de N1 de N2 es la esperanza de I de N en 1 por V de N2. O sea, hay que distinguir 3 casos. Sería, si N1 y N2 están en bloques distintos, las variables son independientes. La correlación se factoriza como la esperanza de I de N1 por la esperanza de V de N2. Si están en el mismo bloque y la distancia es 0 o 2, la R sub IV es la esperanza de I al cuadrado, que es lo mismo que la esperanza de I porque I es 0 o es 1. Y si están en el mismo bloque, a distancia 1, las posiciones son complementarias. Y por lo tanto, 1 menos I siempre da 0 en esperanza. Así que la conclusión, el resultado depende de las posiciones concretas de N1 y N2, no solo de la diferencia. Como además ya sabíamos que la media de I no es constante, no son conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Vamos entonces al apartado B. El del umbral óptimo. Entonces, atención a un detalle del enunciado. Nos dice, suponga que la esperanza de V dado I de N es I de N. O sea, nos lo están regalando, que es exactamente lo que habíamos demostrado en el apartado B. No hay que recalcularlo. Y lo que nos piden es el valor de lambda para igualar las probabilidades de error y la probabilidad del error total. Entonces, aquí puede haber un cierto repaso que no es imprescindible para resolver el problema, pero que sí que puede sonar, y es el detector óptimo, dos gaussianas de la misma varianza, el umbral que iguala los errores, va a ser siempre el punto medio. No hace falta saberlo, pero si lo sabes, ya sabes realmente qué resultado te tiene que dar. O sea que sí que te puede sonar de algo. Y la resolución es que, pues V dado I igual a 0 es una normal de media 0 y varianza 1, y V dado I igual a 1 es una normal de media 1 y varianza 1. Misma varianza, distinta media. Y aquí vemos las dos campanas. La línea amarilla es lambda, las áreas sombreadas son las probabilidades de error. En rojo decidir 1 cuando era 0, en azul decidir 0 cuando era 1. Y fijaos cómo al mover lambda hacia 0 como
0,5, perdón, las dos áreas se igualan. Ese es el punto óptimo. Entonces, formalmente, P de error dado I0 es 1 menos G de lambda. P de error dado I1 es G de lambda menos 1. Entonces, igualando y usando la simetría de la gaussiana y la tabla, que para eso la tenemos, lambda es 0,5. El punto medio entre las dos medias pues, es 0 y 1. La probabilidad de error total es 1 menos G de 0,5, que es aproximadamente 0,3085, alrededor de un 30% de error de bit. Es un sistema ruidoso en ese sentido, pero funcional. Y vamos entonces con el último apartado. La probabilidad posteriori para lambda 0,5, el receptor recibe v igual a 0,3, 0,8, 0,2. Nos pide la probabilidad posteriori de que i sea 0, 1, 0. Y la pista es que cuando nos están diciendo a posteriori, siempre esto ya tiene que sonar al teorema de Bayes. Y es el primer paso y el primer paso es decidir cuál es la W. Pero vamos, siempre hay que ver esto. Así que el teorema de Bayes es fundamental. Ahora bien, vamos a una pequeña trampa que tiene este enunciado. El enunciado pide P de I dado V, pero V es continua. Entonces la probabilidad de que una variable continua tome un valor exacto siempre es 0. No podemos condicionar directamente. Entonces la solución es trabajar con la decisión del receptor W que sí es discreta. Entonces aplicamos el umbral 0,5 a cada muestra, 0,3 es menor o igual, así que W de 0 es 0. 0,8 supera el umbral, W1 es 1, 0,2 es menor, W2 es 0. El receptor decide W igual a 0, 1, 0. Y entonces como paso 3 calculamos las verosimilitudes. Ahora pensamos, I0 es 0, 1, 0. La codificación de X igual a 0. I1 es 1, 0, 1. La de X igual a 1. Entonces W coincide exactamente con 0. Con I0, perdón. Eso significa que si la secuencia transmitida fue I0, los 3 bits se recibieron correctamente. La probabilidad de acertar un bit es G de 0,5, que es 0,6915. Como los bits son independientes, la probabilidad de acertar los 3 es 0,6915 al cubo, aproximadamente 0,3307. En cambio, si fue I1 la transmitida, los 3 bits se recibieron al revés. Todos son errores, quiere decir. Entonces, la probabilidad de equivocarse en un bit es 0,3085 y en los 3, 0,3085 al cubo, aproximadamente 0,0294. Mucho más baja, entonces. Es muy improbable equivocarse del todo, lo cual tiene sentido. Y por último, el paso 4, aplicamos el teorema de Bayes. P de I0 dado W es P de W dado I0 por P de I0 entre la suma de las dos contribuciones. Y P de I0, la probabilidad posterior de que X sea 0, es 1/3. Entonces P de I1 es 2/3. Si sustituimos los números, en el numerador nos quedan los números que vemos y en el denominador estos números que vemos. El resultado, pues, es el que tenemos aquí. Entonces, lo que tenemos que fijarnos es en lo potente que es el teorema de Bayes. Aunque a priori X igual a 0 solo tenía 1/3 de probabilidad, después de observar que W coincide perfectamente con I de 0, la probabilidad sube hasta el 85%. O sea, la evidencia actualiza nuestra creencia. Y como nota final, pues condicionamos a W la decisión discreta, no a V la continua. Es el enfoque correcto dado el problema de P de V igual a V exacto. Este era claramente el ejercicio de subir nota, ¿no? Entonces vamos al final de este vídeo con un resumen y ya cerramos el ejercicio 2. Así que aquí tenemos los resultados de los primeros apartados, de la media, de la esperanza condicionada, de la correlación cruzada, también tenemos el umbral óptimo y este último de la probabilidad posteriori. Y con esto pues terminamos la resolución completa del examen. Espero que os resulte útil y nos vemos por la uni.